ya estamos. Sí, ya está. Estamos dentro, más o menos. Exactamente, aunque Bueno, parece que va a haber un poquito de agua en la nochecita de mañana, nada más. que refresque por lo pronto, ¿no? Un poco. Ay. Bueno, ¿qué tenemos una temas agenda tenés para cargada con actualidad, el tema del Medio Oriente, el tema de Irán, Estados Unidos y también la problemática en Salto con los policías, los narcotraficantes y las fotos, ese tema tan complicado que se ha dado en el litoral. Buen programa, Jaime. Gracias, Valentín, nos vemos. Y nosotros comenzamos esta Boca es Mía en vivo, el debate en la tele, en esta jornada, donde, bueno, como recién decía, tenemos temas de actualidad y justamente del panorama internacional llega este primer tema de debate, así que lo presentamos. Irán lanzó en la madrugada de hoy ataques con misiles contra 2 bases militares en Irak que son utilizadas por tropas estadounidenses. El ataque fue respuesta al asesinato del pasado viernes en Bagdad por un dron estadounidense del general iraní Qasem Soleimani. Los ataques fueron asumidos por la televisión estatal iraní y los guardianes de la revolución, que además amenazaron con golpear también a Israel y a los gobiernos aliados de Washington. El Pentágono informó que trabaja en un balance inicial de daños. En tanto, el presidente Donald Trump apuntó en Twitter que se realiza un balance de las fatalidades y de daños y que todo está muy bien hasta ahora. El gobierno iraní advirtió sobre más respuestas devastadoras en caso de que Estados Unidos decida un contragolpe. Los guardianes de la revolución también llamaron a los estadounidenses a llamar de retorno a sus tropas en Irak y en toda la región. Mientras que el canciller iraní Mohammad Javad Zarif afirmó en Twitter que Irán tomó y concluyó medidas proporcionadas de autodefensa y que no buscan una escalada o la guerra, pero que se defenderán de cualquier agresión. En tanto, los precios del petróleo aumentaron 4,5%, traduciendo de esa forma las preocupaciones globales sobre un dramático agravamiento de las tensiones en la región. El ente regulador de aviación determinó la prohibición de vuelos de aviones civiles sobre Irán, Irak y la zona del Golfo Pérsico para evitar el riesgo de errores de identificación. Las acusaciones entre las dos partes están cruzadas desde lo que sucedió el viernes pasado desde los Estados Unidos, lo que sucedió ayer desde Irán y las amenazas permanentes ante una situación que además obliga al mundo casi que a reposicionarse y a fijar justamente opinión sobre lo que es cada uno de estos dos bandos que, bueno, de alguna manera ponen un gran signo de interrogación ante lo que para muchos dicen es una tercera guerra mundial. Pepe. Brevemente algo informativo, Sí. el informe es anterior a la presentación ante las cámaras de Donald Trump hace algunos minutos nada más, donde señaló que no hubo ninguna baja estadounidense a raíz de los misiles lanzados por Irán en los comandos que había en Irak, concretamente cerca de Bagdad, a unos 50 kilómetros. Sí, en dos campamentos. En dos campamentos dijo que no se habla de una guerra abierta, que Estados Unidos tiene mucho poderío militar, pero eso no significa que lo tenga que usar. Fueron algunas de las palabras que utilizó Trump hace algunos minutos. Sí, desde Irán se habla de 80 muertos, de 80 norteamericanos muertos. Uno tiene la sensación de que, bueno, primero, en todo conflicto, esto lo decimos los periodistas siempre, la primera víctima es la verdad. Y acá ya arrancamos así. Es muy difícil de entender si uno no pone en contexto lo que está ocurriendo en esta particular zona del mundo en Medio Oriente, donde Irán viene sufriendo desde hace 35 años un bloqueo comercial que fue de alguna manera abierto en el año 2015 cuando Barack Obama firma un tratado de no proliferación nuclear y a cambio levanta algunas sanciones económicas a Irán. Posteriormente, en el 2008, Trump decide volver a aplicar esas sanciones. Ahora promete sanciones aún mucho más duras. Y ahí hay un tema geopolítico, económico, como dice un amigo, y no intento frivolizar todo esto, pero esto es por plata. ¿Sí? Esto es por plata y por mucha plata, porque hay un negocio, además, mucho más importante que el armamentista, que es el de la posguerra, que es la reconstrucción de los países. Ocurrió en Irak, va a ocurrir inevitablemente en Siria, donde está a punto ya de terminar la guerra. Y vean ustedes, hay un consorcio Total, que es un consorcio que es el mayor cotizante en la zona euro, con más de 100.000 empleados a nivel mundial, con capitales estadounidenses, que se presentó ya para trabajar en la reconstrucción de Siria junto a un consorcio chino y, ¿saben quién? Un consorcio iraní, que también está buscando como forma de establecer una pata en Siria.
Es obvio que Irán es una dictadura. Hay un ayatolá que está por encima del presidente, lo estuvo por Mahmoud Ahmadinejad y lo está por el presidente actual. Tiene la potestad de sacar al presidente, sacar al parlamento, declarar la guerra, declarar la paz, manejar la economía. Es un cargo vitalicio. Un cargo vitalicio, o sea que estamos ante una situación donde evidentemente no hay una situación democrática. Pero, y en contexto del otro lado del Golfo Pérsico, está Arabia Saudita. Irán, mayoría chiita, Arabia Saudita, mayoría sunita, por lo tanto, enemigos irreconciliables. Irán tiene el apoyo de Rusia y China, Arabia Saudita tiene el de Estados Unidos. Si Irán es una dictadura, Arabia Saudita, entra un periodista y te lo corta en pedacitos y lo liquidan allí. Sabemos lo que ocurre con las mujeres, sabemos que en el 2014 hubo 400 ahorcados en una plaza pública por cometer algún tipo de delitos. Es un régimen de los pocos monárquicos que quedan, de los 5 monárquicos que quedan y teocráticos en el mundo. Por lo tanto, allí tenemos otra situación de los principales productores y sobre ellos sentados la mayor reserva de petróleo del mundo. Arabia Saudita, principal reserva de petróleo del mundo. Segundo, Venezuela. Tercero, Irán. La diferencia es que en Arabia Saudita pateas un médano y aparecen dólares, por lo tanto puede producir mayor cantidad de petróleo y eso lo transforma en el principal exportador de la OPEP. Es un socio geopolítico relevante para las potencias y sobre todo para Europa, por la salida de petróleo. Pero Irán tiene otra cosa además en materia de hidrocarburos. Tiene el 25% de las reservas mundiales de gas. Por eso mismo todo lo que está pasando allí deja al mundo en una suerte de tembladeral. Exactamente, por eso quería poner un poco en contexto todo esto, sin dejar de lado que hay un tema vinculado a las religiones, a la larga historia de lo que fue Persia y un montón de cosas más que evidentemente están marcando el paso en estos momentos. Y una situación interna en Estados Unidos que también lo tiene a Trump ante una posibilidad muy difícil de concretarse de un impeachment, pero también de unas elecciones muy próximas en el mes de noviembre. Juan Ramón. Yo creo que, siguiendo la línea de lo que decía Pepe, esto es un conflicto por intereses. O sea, nosotros los uruguayos tenemos esa tendencia a mirar el mundo entre buenos y malos. Acá no hay buenos y malos. Acá hay intereses y hay una guerra por intereses. Pero además, si analizamos un poco las palabras de Trump hace unos minutos, o sea, básicamente se para en un pedestal y le está hablando a los americanos, le está hablando básicamente a los americanos más que al mundo. Hay una crítica en todo momento no disimulada a Barack Obama respecto de los acuerdos del pasado y somos los campeones mundiales en cuanto a armamento, en cuanto a democracia, en cuanto a posibilidades y si queremos los aplastamos. Básicamente eso es lo que yo entendí de las palabras de Trump. Quiere decir que lo que está hablando está elevando la autoestima de los americanos y elevándose la autoestima de él en un momento que está muy cuestionado, que tiene la amenaza del impeachment. Y yo creo que hay mucho de eso, me hace acordar mucho, discúlpenme y lo tiro a la mesa, al fenómeno Galtieri en Argentina en 1982. O sea, cuando las papas queman en mi rancho, exporto mi crisis al mundo. Y no importa el precio. Y no importa el precio. Pero también en una lógica donde no podemos entrar en eso de los buenos y los malos. Es cierto que son regímenes muy complicados, que hubo muchas amenazas y que hubo hasta muertos, hubo un contratista muerto americano, hubo 12 ataques a bases americanas en Irak. O sea, el problema existe y es real. Y hay una amenaza no solo a las bases americanas en Irak, sino también a Israel, que se ha hecho de manera delatada totalmente y Israel está ahí esperando y los otros que están aproximándose con su marina por el Mediterráneo son los británicos, o sea que la OTAN ya está operando y funcionando. Marta. A mí pensando en lo que decía un poco Juan Ramón, me quedé pensando en eso de Galtieri y sí, se me ocurre que puede tener un precio muy alto más allá de las vidas, ¿no? En cuanto a las consecuencias, porque los americanos son muy de, bueno, vamos a la guerra, pero después están los costos internos, ¿no? Pensemos en los veteranos de Vietnam, los de Corea. Es preocupante, y es preocupante porque en este momento, con los armamentos que hay, que ellos dos se pongan a pelear, el conflicto no queda restringido a estas dos potencias, va a salpicarnos a todos, porque hay armamento atómico, porque me parece que es un momento que tendremos que llamarnos a la reflexión y Naciones Unidas tomar un papel de mediador para que esto se
congele y no pase a mayores, porque donde se pongan a tirar misiles, vamos a terminar todos implicados. Y es muy preocupante. Confiar en Naciones Unidas es bastante... Es bastante ingenuo. No, pero aparte, ingenuo. No, es ingenuo. Pero a ver, recordemos cómo fue creado Naciones Unidas y cuál fue el objetivo. Bueno, creo que es un buen momento para que Naciones Unidas cumpla esa función para la que se la designó en aquel momento. ¿Diego? Sí, la tensión viene desde el 2018, como lo decía, desde el bloqueo económico. Luego se agudiza recientemente a través del ataque a un contratista americano, a través del ataque por parte de Estados Unidos también a un jefe militar iraní. Lo que preocupa es dejar en manos del gobierno a fundamentalistas ideológicos. Ese fundamentalista que es el que manda allí es el que está direccionando todo esto, y esto uno hace un parálisis, un paralelismo con la guerra de Irak, y hay cierta relación. Si bien esto aún no se ha desatado, esto se empezó a ver, esta tensión. Empezó a verse venir, Estados Unidos reaccionó. Estados Unidos, yo creo que hoy no ha decidido, si bien como decía el compañero, está diciendo a todos los americanos, miren que soy fuerte. Y está diciéndole al mundo también, somos fuertes, y mi aliado es China. Ya habló con China, está hablando de cierto poderío mundial. Y por el otro lado no sabemos Rusia qué posición va a tomar. Pero acá, al fin de cuentas, como también lo hablábamos, es un tema económico, donde el petróleo es lo que está en juego. Y el petróleo, si se dispara, también va a tener consecuencias aquí en nuestro país. La semana pasada. Pero va a tener mayores consecuencias aquí en nuestro país. Y nosotros sabemos cuál es la situación de nuestra ANCAP. Entonces, si esto viene, nadie lo quiere, nadie quiere una guerra. Si esto se viene, bueno, va a tener consecuencias para todos, y ni que hablar aquí en Uruguay. Pablo. La relación de amor-odio entre Estados Unidos e Irán viene de larga data. Tendríamos que empezar a analizar de repente la resolución de la ONU en el año 48, cuando determina que los territorios palestinos pasen una parte a Israel y el 55% a Israel, otra parte a Palestina, y Jerusalén se ha internacionalizado. La guerra de los 6 días en el año 67, la guerra entre Irán e Irak en el 80, la invasión de Estados Unidos a Irak por el tema de Kuwait, pero en concreto acá tenemos 2 hechos objetivos. Tenemos un hecho que es un general, que es el número 2 de Irán, que es invitado por Irak, por las autoridades de Irak, para tener una conversación, para ver cómo podemos hacer para comenzar a pacificar un poco la zona, y aprovechando esa situación, Estados Unidos envía un dron y lo asesina, porque ese es un hecho objetivo y esa es la realidad. Invade un territorio extranjero y asesina a una alta personalidad del gobierno iraní. Y la respuesta de Irán, que es una respuesta legal, podrá compartirse o no. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas indica claramente que cualquier país integrante de las Naciones Unidas puede repeler o contrariar una agresión militar siempre y cuando sea proporcionada contra militares y no afecte civiles. Y fue lo que hizo Irán. Esa es la realidad. Si vamos al plano objetivo y jurídico internacional, Estados Unidos violó el plano jurídico internacional, Irán por ahora no lo violó. Alejandro. Bien, me apoyo en lo que dijo Pepe acerca de que la verdad suele ser la primera víctima en los conflictos bélicos, ¿no? Y no solo a propósito de si mataron más de un lado o del otro. La verdad suele ser la histórica víctima acerca de las razones, de las causas, de los motivos por qué se generan los conflictos bélicos, ¿no? A lo largo de la historia siempre se suele enumerar o decir una, y en realidad esa razón pasa a ser la excusa perfecta para en realidad desencadenar conflictos bélicos por razones que son otras y que suelen estar vinculadas a motivos geopolíticos, históricos, económicos. También no hay que subestimar en estos casos los religiosos, los que tienen que ver con una mirada acerca de cómo es o cómo debe ser la civilización. Por lo tanto, me parece interesante que cuando hablamos del Islam, recordemos, creo que Pepe lo insinuaba también, que la fe islámica tiene 2 grandes corrientes, ¿verdad? Una representada por Arabia Saudita, de la cual curiosamente nunca se dice nada malo, ¿no? Los grandes medios de comunicación nunca hablan de la feroz dictadura o las espantosas condiciones sociales con que vive su pueblo y en particular las mujeres, porque resulta ser históricamente un aliado de lo que podríamos llamar la narración, el relato del poder de Occidente. Y como estamos ahí, obviamente no es lo que escuchamos. Creo que vos decías recién,
Juan Ramón, a propósito de que tenemos una tendencia a ver las cosas entre buenos y malos, ¿no? Cuando en realidad siempre hay intereses detrás. Y yo digo que hay veces que hay buenos y malos, y hay veces, como este, que son malos y malos. Ojo con a veces recostarnos en un costado pensando que aquel otro puede ser un aliado o un amigo. A mí me parece que este es un caso más en ese sentido. Lo único que planteo como elemento que no debe ser menor para analizar tiene que ver con dos acontecimientos que son bastante grandes. Uno, más allá del impeachment al presidente Trump, bueno, es un año electoral, ¿no es cierto? Y ahí se está jugando también una batalla. Entonces, sugerir que ese elemento no tiene nada que ver con esto, me parece que por lo pronto lo mínimo es ingenuo. Y el otro aspecto que me parece interesante, a mí se me escapa el conocimiento ni la capacidad, lo quiero decir con claridad. Tiene que ver con algo que ya dijo Trump ahora cuando acaba de hablar, y tiene que ver, es momento que Europa y China dejen de aliarse con Irán. A mí me parece que todo este asunto tiene que ver con mensajes directos o indirectos a China, que es su gran rival desde el punto de vista comercial, sin duda. Y también a Europa, que se puede decir que es el otro actor cultural importante del mundo occidental, que está teniendo, o mejor dicho, que puede llegar a tener grandes problemas de abastecimiento energético en caso que la crisis se siga desarrollando. Porque recordemos, Estados Unidos está pasando por un gran momento de autoabastecimiento energético, el que está viviendo ahora, con lo que si yo logro cortar puentes de vínculo energético con otros potenciales socios adversarios, porque la relación siempre es así, me parece que es un asunto que no debería minimizarse. Recordemos que Trump tiene casi una obsesión con Europa, son constantes, permanentes, explícitos los desplantes que le hace al viejo mundo, y me parece que este asunto, esta perspectiva, no debería dejarse de lado. Un dato nuevo de última hora es la posición uruguaya. Se conoció un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que plantea al final que el diálogo, el respeto al derecho internacional son los esenciales para la resolución pacífica de los diferendos entre las naciones, y la violencia nunca puede ser un recurso para dirimir conflictos entre las mismas, y en tal sentido Uruguay se hace un urgente llamado a todos los actores involucrados para que actúen con responsabilidad y prudencia, evitando cualquier acción que pueda significar un aumento en la tensión de Medio Oriente o un riesgo para la paz y la seguridad mundial. Ahí tienen el comunicado de Cancillería. Yo en la ronda final, digamos, en estos par de minutos finales, le preguntaría al panel, tomando un poco la posición uruguaya, que parece bastante lógica y razonable. Tomo lo que decía Marta recién, ¿no? ¿Es Naciones Unidas quien debe tratar de llamar a las partes enfrentadas? ¿O es pecar de ingenuidad y en realidad habría que buscar otro tipo de mediación? No sé, Diego. Sí. Yo creo que habría que hacer un poco, obviamente, el camino formal en Naciones Unidas. También que todos los países, o los países de mayor peso, traten de buscar la paz, o sea, los mecanismos de paz. Creo que allí hay varios actores políticos internacionales que pueden. Yo creo que la llamada de Trump a China para ver cuál es la reacción de China es un tema a tener en cuenta. Y por supuesto que a nivel mundial todos debemos generar un diálogo y un llamado a la paz, porque esto no es bueno. Esto, a mí, yo un poco lo que decía en relación a lo fundamentalista, a lo ideológico, también Estados Unidos se ha encargado de evitar el terrorismo. El terrorismo sale de esa zona mayormente. O sea, han existido a nivel mundial ataques de terrorismo y matan a ciudadanos civiles. Acá esto es una guerra entre militares, lo decía Casas. Cuando se atacan y fallecen civiles, muertes, yo creo que es ahí donde hay que buscar todos los mecanismos de evitación, ni que hablar la guerra en todo sentido. Pepe. Bueno, disiento con el amigo Durán, pero no va a dar el tiempo para debatirlo. Así que también me gustaría hablar de la interna de Irán, que está muy complicada, una situación interna desde el año 2015. Pero bueno, Naciones Unidas tiene una mirada un poco selectiva con los conflictos. En el año 1994, y otro conflicto étnico, racial, Hutus y Tutsi se mataron a machetazos en Ruanda, y Naciones Unidas no solamente que miró para otro lado, sino que retiró
a las tropas de paz, que eran las únicas que podían preservar a la minoría Tutsi, que fue masacrada en Ruanda, lo cual originó después un corrimiento hacia la República Democrática del Congo, con una guerra que actualmente continúa y donde hay más de 900 efectivos cascos azules uruguayos. Pero sí, este es el organismo que debería de alguna manera intervenir ya. Alejandro. Bueno, no olvidemos el terrible sufrimiento humano que causan las guerras. Como siempre, la gente común paga el precio más alto. Es nuestro deber evitarlo. Esto lo dijo Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. Y si bien coincido contigo, por lo menos es lo que entendí, de que a veces Naciones Unidas de alguna manera decepciona. Sí. También soy de los que cree que si el mundo está mal, peor estaría sin Naciones Unidas. Y nuestros países, los chicos, deben apostar a los organismos, en este caso Naciones Unidas. ¿Marta? Naciones Unidas porque muchas veces se piensan en referentes neutros para que puedan intervenir. Acá no se puede empezar en referentes religiosos por la razón obvia. Bueno, entiendo y comparto que Naciones Unidas sí nos decepciona muchas veces, pero creo que en este momento, con la potencialidad de daño que puede haber para todos, porque yo no creo que este conflicto se pueda jugar en solo matar militares, va a haber víctimas civiles, creo que es el momento de que se ponga un poco la camiseta y actúe. A mí la llamada de Trump a China y a los británicos me preocupa más porque me suena más a buscar aliados para el eventual conflicto que para parar el conflicto. Entonces yo esas llamadas y esas declaraciones de si entran por acá yo voy a responder, me ponen un poco preocupada. 30 segundos, Juan Ramón. No hay rival chico, ni siquiera para Estados Unidos. Estados Unidos tiene que tomar conciencia de que puede tener un poder aplastante, pero 4 o 5 tipos organizados le pueden envenenar todo el agua de New York y matar a toda una población. Entonces, es importante lo que Naciones Unidas pueda hacer, a pesar de que todos reconocemos de que no es insuficiente, de que está demasiado politizado y de que por encima de que cada país tiene un voto hay un Consejo de Seguridad donde hay algunos que son más iguales que otros. Pablo. Sí, indudablemente el organismo que tiene que resolver esta situación es Naciones Unidas. Lo dice su propia carta, me referí hoy en el artículo 51, que dice: ninguna disposición de esta carta menoscaraba el derecho inminente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacional. O sea, es las Naciones Unidas quien tiene que tomar cartas en el asunto. Y debería de respetarse esa resolución todos los integrantes países miembros. ¿Qué es lo que sucede? Como lo han comentado por acá, que hay veces que las resoluciones de las Naciones Unidas no siguen una coherencia o hay veces que directamente no las toman. Cambiamos de tema, esto va a seguir, ¿no? Este tema va a seguir, tenemos otro para tratar y para debatir en vivo aquí en la tele, luego de la pausa.